11 misteriosas advertencias bíblicas sobre la pobreza. La Biblia, considerada por muchos como una guía espiritual y moral, contiene enseñanzas que abordan diversos aspectos de la vida, incluida la riqueza y la pobreza. En este vídeo, nos embarcaremos en un viaje para explorar las principales causas de pobreza señaladas en las Escrituras. Estas lecciones atemporales ofrecen una perspectiva única sobre la vida y la prosperidad, proporcionando sabiduría que ha perdurado a lo largo de los siglos. El propósito detrás de este análisis es desentrañar las enseñanzas bíblicas para comprender cómo nuestras acciones cotidianas pueden influir en nuestra situación financiera. Al sumergirnos en estas lecciones milenarias, buscamos encontrar insights que trasciendan las barreras del tiempo y nos guíen hacia una comprensión más profunda de la conexión entre nuestra conducta y la prosperidad. En la travesía de la vida, buscamos la sabiduría y las enseñanzas que nos guíen hacia una existencia plena y próspera. La Biblia, como fuente de inspiración para millones, ofrece una perspectiva única sobre los elementos que pueden influir en la presencia de la pobreza en nuestras vidas. Explorar las enseñanzas bíblicas sobre la prosperidad y la pobreza nos invita a un viaje revelador hacia la sabiduría financiera. Este camino está lleno de principios que, al ser aplicados, prometen no solo transformar nuestra economía personal, sino también enriquecer nuestra vida espiritual. La sabiduría contenida en las Escrituras nos ofrece un marco robusto para entender la verdadera prosperidad. Cada lección es un faro que ilumina el camino hacia una vida más plena y próspera. Número 1. Desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero sucederá que, si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 15. Pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Proverbios 13, 18. La Biblia establece mandamientos y principios éticos que, si se desobedecen, pueden llevar a consecuencias negativas, incluida la pobreza. La desobediencia a las leyes divinas puede desencadenar un ciclo de dificultades financieras, según las enseñanzas bíblicas. Número 2. Pereza y falta de trabajo duro. La pereza es frecuentemente señalada en la Biblia como una raíz profunda de la pobreza. Proverbios nos enseña que el trabajo duro es el camino hacia la riqueza. Este principio resalta la importancia de la diligencia y el esfuerzo constante como pilares para construir una vida de abundancia material y espiritual. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10, 4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Proverbios 13, 4. La Biblia valora el trabajo y condena la pereza. La falta de esfuerzo y dedicación en la labor diaria puede resultar en dificultades económicas. La enseñanza bíblica enfatiza la importancia de trabajar con diligencia y honradez. Número 3. Falta de sabiduría financiera. Ignorar los consejos sabios es otro camino seguro hacia el fracaso financiero. La Biblia nos advierte sobre la necedad de creer que siempre tenemos la razón. Escuchar y aplicar consejos prudentes puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en nuestras finanzas y en nuestra vida. Hay quien pretende ser rico, y nada tiene, hay quien pretende ser pobre, y tiene una gran fortuna. Proverbios 13, 7. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21, 20. Las Escrituras subrayan la importancia de la sabiduría financiera. La gestión imprudente de recursos y la falta de planificación pueden conducir a la escasez y la adversidad económica. La Biblia nos exhorta a ser diligentes y astutos en nuestras decisiones financieras. Número 4. Idolatría y adoración de la riqueza. La codicia desmedida es otra trampa que conduce a la ruina. La Biblia nos enseña que las riquezas obtenidas de manera indebida tienen un efecto efímero. En contraste, el acumular poco a poco, con honestidad y paciencia, promete un crecimiento sostenido. Este principio subraya la importancia de la integridad y la paciencia en nuestra gestión financiera.
El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Proverbios 18, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. La adoración de la riqueza y la búsqueda obsesiva del éxito material son fuertemente desaconsejadas en la Biblia. La idolatría de la prosperidad puede desviar nuestra atención de las verdaderas fuentes de bendición y conducirnos a un estado de pobreza espiritual y material. Número 5. Deshonestidad y fraude. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Proverbios 21, 6. La deshonestidad, el fraude y la corrupción son condenados en la Biblia. La acumulación de riqueza a expensas de otros, especialmente a través de prácticas injustas, lleva a consecuencias desfavorables. La integridad y la honestidad son valores que, según las Escrituras, preservan la bendición divina. El amor desmedido al dinero es una trampa que conduce a múltiples males. Esta obsesión no solo corrompe el carácter, sino que también nos aleja de la felicidad verdadera. El dinero, en sí mismo, no es malo, pero cuando se convierte en el centro de nuestra existencia, perdemos el enfoque de lo que realmente importa en la vida, como las relaciones, la gratitud y la paz interior. Número 6. Falta de generosidad. La generosidad es una senda hacia la abundancia. Repartir no solo trae satisfacción interna, sino que, paradójicamente, aumenta nuestras propias riquezas. Es un principio bíblico que invita a compartir, asegurando que aquello que damos, de alguna manera nos es devuelto amplificado. Retener más de lo debido, por otro lado, conduce a la pobreza, mostrando que la avaricia nos aleja de la verdadera prosperidad. El hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Proverbios 28, 25. El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Proverbios 22, 9. La Biblia destaca repetidamente la importancia de la generosidad y la caridad. La avaricia y la retención egoísta de recursos pueden llevar a la pobreza, según las Escrituras. La enseñanza es clara: compartir con los necesitados es un camino hacia la prosperidad. Número 7. Falta de justicia social. Ignorar la justicia y la equidad en nuestras acciones financieras inevitablemente nos conducirá a la pobreza. Aquel que busca enriquecerse a expensas de otros o favorece indebidamente al rico, finalmente se encontrará en escasez. Este principio recalca la importancia de mantener la integridad y la justicia en todas nuestras transacciones y relaciones. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Proverbios 29, 7. La Biblia destaca la importancia de la justicia social, advirtiendo que la opresión y la injusticia pueden llevar a la pobreza. Número 8. Negligencia de los necesitados. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. Proverbios 14, 31. Él entonces les responderá, diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, 45. Ignorar las necesidades de los menos afortunados es otro factor señalado en la Biblia como causante de pobreza. Las Escrituras instan a cuidar de los huérfanos, las viudas y los pobres, recordándonos que nuestro trato hacia los menos privilegiados puede influir directamente en nuestra prosperidad. Número 9. Honrar a los padres. El que roba a su padre o a su madre y dice, no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Proverbios 28, 24. La falta de respeto y honor hacia los padres, según la Biblia, puede contribuir a la pobreza. Número 10. Chismes y murmuraciones. El que guarda su boca, preserva su vida, el que mucho abre sus labios, termina en ruina. Proverbios 13, 3. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Proverbios 14, 23.
La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Proverbios 18, 7. El que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Proverbios 20, 19. La Biblia advierte sobre los efectos negativos de los chismes y las habladurías, que pueden llevar a conflictos, y en última instancia, a dificultades económicas. Número 11. Maltrato a los animales. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Proverbios 12 y 10. El maltrato a los animales es condenado en las Escrituras, y se sugiere que puede tener implicaciones en la prosperidad. Otras actitudes que prevén la pobreza en nuestra vida es el contentamiento, pues es una virtud que nos libera de la perpetua insatisfacción. Valorar lo poco que tenemos nos lleva a una vida de paz y satisfacción, lejos del constante deseo de acumular riquezas. Este principio nos enseña que la verdadera abundancia proviene de un corazón agradecido y satisfecho, más allá de la cantidad de bienes materiales que poseamos. Desconfiar de la providencia divina nos sumerge en un mar de preocupaciones innecesarias. Vivir el presente y confiar en que nuestras necesidades serán cubiertas puede liberarnos del estrés financiero. La humildad y la confianza en Dios son pilares para una vida plena. Al reconocer que no tenemos el control absoluto, nos abrimos a recibir las bendiciones y el tiempo perfecto de Dios. Planificar el futuro es actuar con prudencia. Ver el mal y esconderse es una metáfora de la previsión y la protección contra posibles adversidades. Los ingenuos, sin embargo, ignoran las señales y sufren las consecuencias. Este principio nos enseña la importancia de ser cautelosos y preparados, evitando así posibles perjuicios financieros y personales. La falta de disciplina, especialmente en los jóvenes, es vista como una precursora de dificultades futuras. El libro de los Proverbios nos recuerda la importancia de la disciplina en la formación del carácter y cómo su ausencia puede llevar a la vergüenza y la pobreza. Esta enseñanza resalta el valor de la corrección y el autocontrol desde temprana edad. Transformar nuestra relación con el dinero es posible al aplicar estas enseñanzas bíblicas. Nos conducen hacia una existencia de abundancia no solo material, sino también espiritual y de propósito. La gestión financiera y la espiritualidad están profundamente conectadas. Incorporar principios bíblicos en nuestra economía personal promueve una prosperidad que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Evitar la pobreza es más factible cuando seguimos la sabiduría bíblica. Implementar estrategias prácticas en nuestro día a día nos ayuda a alinear nuestras finanzas con valores eternos duraderos. La importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en nuestra vida financiera es fundamental. Compartir recursos y bendiciones fortalece la unión y el crecimiento colectivo, reflejando el amor y la solidaridad. Historias reales de transformación financiera a través de la fe nos inspiran y motivan. Conocer experiencias de quienes superaron adversidades económicas gracias a principios bíblicos nos llena de esperanza y valentía. Es esencial evaluar nuestra vida financiera a la luz de las verdades bíblicas. La reflexión nos permite identificar áreas de mejora y redirigir nuestro camino hacia una prosperidad verdadera y significativa. Un llamado a vivir una vida de abundancia, generosidad y propósito nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el dinero. Es una oportunidad para crecer espiritual y económicamente, compartiendo nuestras bendiciones. Este análisis nos ofreció una visión profunda de las advertencias bíblicas sobre la pobreza. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos encontrar valiosas lecciones que trascienden el ámbito espiritual. La sabiduría contenida en la Biblia puede guiarnos hacia una vida más plena y próspera, ayudándonos a evitar las trampas que conducen a la pobreza. Te invitamos a suscribirte para recibir más contenido enriquecedor. Comparte tus reflexiones en los comentarios, dale like si te ha sido útil y comparte esta sabiduría con aquellos que también podrían beneficiarse. Juntos, podemos aprender y crecer en la búsqueda de una vida plena y equilibrada. Gracias por unirte a esta travesía de conocimiento.